Pues hola, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos los que están. Siento mucho que no esté nuestro amigo, el de no me gusta, el que pone no me gusta antes de empezar, porque no le gusta lo que va a ver. Es una pena que no haya llegado todavía, gracias a los que ya pusieron me gusta, gracias a quienes nos apoyan en esto, por cierto, para quienes nos apoyan, sobre todo económicamente. Tenemos una noticia hoy, pero bueno, no importa, si no nos pueden apoyar económicamente, me vale que nos apoyen recomendando el canal. Ya saben, si les gusta, recomiéndenselo a sus amigos. Si son de los que no les gusta el canal, si son el que pone no me gusta antes de empezar, gracias por el no me gusta, pues recomiéndeselo a tus enemigos. Esa es la manera. Hay que, si pueden suscribirse, si pueden activar las notificaciones y, por supuesto, recomendarlo y darle me gusta a los vídeos que les gustan o no. Hemos estado haciendo unos cortes de los streamings para ponerlos como pequeños vídeos, primero porque creo que los temas que se tocan son muy relevantes a veces soy muy aburrido, pero la gente no se va a comer las 2 horas de streaming para encontrar un tema en concreto, como el de Pablo Hasél, el de Pablo Iglesias, o el de Pablo Casado, o el de San Pablo, el fundador de la Iglesia Cristiana. Entonces, hemos hecho estos cortes que parece que han tenido cierta suerte, pero me han puesto verde. Presente en este momento tengo un grupo de gente de Podemos diciéndome que manipulo, diciendo que Pablo Iglesias es comunista. Siempre lo ha sido, hombre, no tiene nada de malo. Es muy legítimo ser comunista. Lo que no es legítimo es ocultarlo y fingir que eres lo que no eres. Pero pues, es perfectamente legítimo. Si quieres ser dictadura del proletariado, dilo y adelante. Pero bueno, están enojadísimos conmigo y gente de la directiva, además, según me dicen, de Podemos. Bueno, pero si no nos pueden ayudar si nos pueden ayudar con donaciones, se va a agradecer. Patreon, como ya hemos explicado, es un lugar donde cada mes ustedes ponen una pequeña o mediana o grande cantidad para la gente a la que apoyan, de la que son mecenas, y creo que yo empiezo en 3 euros, 5 euros, 10 euros, 30 euros. Y luego el límite, por supuesto, es el que ustedes quieran poner. Si no, si quieren hacer una sola donación, una propina por todo esto, pues por PayPal lo pueden hacer o lo pueden hacer por GoFundMe. Y entonces decíamos que hay algo especial para nuestros mecenas. Y voy a un segundo. ¡Tarán! A ver, déjenme abrirme aquí. Esto que ven ustedes aquí, esto es un cuadrado, una loseta de moqueta, o sea, para los que no son españoles, de alfombra. Y hemos comprado un paquete de azules y otro paquete de grises que vamos a poner aquí en el suelo porque tiene, por 2 motivos. Primero, sigue ayudando a quitar la reverberación que todavía tiene el local, aunque hemos logrado avanzar bastante con la pintura a prueba de sonido y los paneles acústicos que tengo a los lados. Y, por cierto, esperen, tenemos sonido. Tenemos efecto de sonido. Y también para las entrevistas. La semana que entra vamos a hacer una entrevista muy interesante con un amigo mío que es verdaderamente especial, que es un sujeto con unas historias y unas habilidades y unas actividades tanto extrañas, desusadas, sobre todo desusadas por la combinación. Lo voy a entrevistar la semana que entra. Espero que en 2 semanas tengamos la entrevista puesta en el canal para que la puedan ver, pero ya será con nuestra nueva moqueta comprada gracias al apoyo de todos ustedes. Bueno, y dicho lo cual, vamos a empezar por el lado que quiero empezar. A ver si no me meto en un lío porque voy a ponerles esto.
Y esto que están oyendo, que voy a cortar ahora, no vaya a ser que me cierren en este momento el streaming, es uno de mis grupos favoritos de la historia y sobre todo de los últimos años, y es Tuba Skinny. Tuba Skinny toca, como lo pueden ustedes haber escuchado, jazz tradicional de los años 20, 30 del Dixieland de Nueva Orleans, jazz al que yo no era aficionado hasta que me tropecé con ellos y con otra clarinetista de la que algún día hablaré, que es Chloe Feoranzo, y las otras bandas a las que pertenece ella, que también son excelentes, y que también recrean esta música del jazz clásico, del jazz primigenio, del jazz originario, que bebe de distintas fuentes de la música clásica, de la música del gospel, de la música, nace al mismo tiempo que el blues, con una visión más instrumental, más musical que el blues, que es fundamentalmente un canto de amor, como he comentado en aquel vídeo que tantos problemas me trajo sobre el blues. Pero cuando empecé a escuchar a Tuba Skinny, enloquecí, me parece una banda espectacular, no solo porque son grandes instrumentistas, que lo son todos, pero por el entusiasmo, por el compromiso con la música. Yo siempre he dicho que si alguien se la pasa bien tocando música, uno en el público, ya sea en YouTube, ya sea en persona, ya sea en un álbum grabado, en una grabación, uno lo siente, y uno lo percibe y uno se vuelve parte de ese júbilo. Yo tuve amigos, cuando yo me dedicaba a la música, por ejemplo, tenía un amigo baterista para el cual la batería era un trabajo. Le gustaba tanto la batería como a algunas personas pues, les gusta el trabajo que hacen en el taller de metal, o sea, no es su pasión, pero era un trabajo por el que le pagaban razonablemente bien y él se sentía contento. Eso en México se llama el hueso, trabajar en el hueso, es decir, trabajar en la música porque es un trabajo como cualquier otro. Y a mí ese tipo de aproximación definitivamente no me gusta, la entiendo, la aplaudo, está bien, lo que ustedes quieran, pero yo no lo paso. A quienes están viendo ustedes es la encarnación actual de Tuba Skinny, que ha pasado por varias encarnaciones, porque es una banda fundamentalmente callejera, que toca en la calle Royal de Nueva Orleans todos los días, incluso ahora en pandemia han vuelto a tocar porque necesitan las propinas, necesitan ganar dinero como necesitamos todos, pero es una banda que trabaja en la calle porque en la calle es donde se encuentra cercanamente con el público. En 10 años, más o menos 12 años que llevan funcionando, han tenido un éxito internacional brutal sin tener ni disquera. Hacen sus propios discos, se los compras en Bandcamp. Yo los he comprado todos los que han hecho en Bandcamp. Hacen giras por todo el mundo, pero en ese plan un poco zarrapastroso y de juglares ambulantes que los caracteriza. Voy a decir, de izquierda a derecha tenemos a Barnabas Jones, que toca el trombón y que fue el fundador junto con Shay Cohn de la banda. Y la banda se funda después del huracán Katrina, cuando se encontraron Shay Cohn es la chica de rojo, que además es la directora de la banda. Ellos eran músicos ya, pero se encontraron un trombón usado y un cornetín abandonado. Cornetín es una especie de trompeta más pequeña, de pistones, y decidieron empezar a tocar esos instrumentos que eran raros para ellos, que nunca habían tocado, y empezaron a meterse en el mundo del jazz. Todo esto en Nueva Orleans después del Katrina. Entonces Barnabas Jones es el trombonista. Junto a él está Erika Lewis, una cantante espectacular que nunca estudió canto. De estas cantantes que son absolutamente silvestres, pero que es maravillosa cantando jazz. Junto a ella Max Biancan, que toca la guitarra y el banjo. Junto a Max Biancan está Gregory Sherman, que es guitarra y voz, y cuando hace dueto con Erika Lewis son magníficos. Pero todo esto es música de los 20, 30, del jazz, de Jelly Roll Morton y de la gente que inventó lo que después se convirtió en una cosa mucho más digamos, intelectual con el jazz de un Miles Davis o algo así, que francamente a mí lo oigo un rato, pero no soy su fan. Junto a Gregory Sherman está Jason Lawrence, que toca el banjo y la guitarra. Toca el banjo de 4 cuerdas, que es distinto del banjo del folclore de los Apalaches de 5 cuerdas. Es el banjo de 4 cuerdas, que también se ha convertido en parte del folclore
irlandés, asombrosamente. Junto a él está un personaje extraordinario que es Robin Rapuzzi, que toca la tabla de lavar y varios instrumentos de percusión, pero fundamentalmente la tabla de lavar. El tipo es un virtuoso de tocar la tabla de lavar con dedales, como se toca, y agregándole latas y platillos y cosas para incrementar la riqueza del sonido percusivo que es capaz de ofrecer. Junto a él está uno de mis personajes favoritos, que es Craig Flory, un clarinetista de un nivel increíble. Y en algún lado en YouTube uno se puede encontrar un dueto de Craig Flory con Chloe Fioranzo, que es para llorar, la maravilla del clarinete. Junto a Craig Flory está Shay Con. Shay Con es una multiinstrumentista, ella es nieta del saxofonista de jazz Al Con, por allí. Recibe, pero ella también ha hecho blues, y ha hecho folk, y ha hecho música clásica, y hace todo. Toca el violín, toca la guitarra, toca el piano maravillosamente bien, toca el cornetín y dirige a esta banda de zarrapastrosos maravillosos, y los dirige con un preciosismo, con una calidad. Ella hace la mayoría de los arreglos, y es impresionante verla, y las cosas que ha inventado para... Tú levanta la pierna derecha y tú dices, está enseñando la pierna. No, es una indicación, y luego mira uno y le hace así, y entonces él sabe que tiene que tocar un solo. Es espectacular, porque claro, ella está todo el tiempo tocando el cornetín. Y junto a ella finalmente está Todd Budrick, que toca la tuba y que es el responsable del nombre del grupo. Hubo un gran músico de jazz que fue Tuba Fats. Fats quiere decir gordo, el gordo de la tuba. Y en Nueva Orleans, cuando veían pasar a Todd Budrick, que es, como verán, un tío más bien delgado, en su bicicleta con una tuba, alguien le gritó: mira, tú no eres Tuba Fats, eres Tuba Skinny, Tuba el delgado de la tuba. Y él lo comentó y dijeron: qué bonito nombre, se lo quedaron, y llevan 10 o 12 años desde 2009 con él. Se los recomiendo. Tienen cientos de vídeos, ninguno profesional, en YouTube. Acaban de sacar un último disco que precisamente Max Biencan fue el que lo actuó como ingeniero. Él los grabó en su grabadora, en sus aparatos caseros, no en un estudio de grabación. Acabo de comprar ese disco, los recomiendo muchísimo. Es un nivel de música espectacular, es un nivel de música donde la alegría de la música y los matices de ese enorme tejido de encaje que es la música de jazz de los años 20, donde cada uno parece estar tocando algo distinto, pero todos están al mismo tiempo dando un mismo cauce musical, con fugas y cánones y es preciosismos que yo creo que harían enormemente feliz a Johann Sebastian Bach y a sus demás contemporáneos maestros de la fuga, que lo escuchan ustedes cuando la tuba va por un lado, el cornetín por otro, el trombón por allá y el clarinete está mientras tanto dibujando figuras en el aire. Valen muchísimo la pena, se los recomiendo, y con eso termino mis recomendaciones de hoy en cuanto a música. Alguien dígame si sigo al aire, porque no sé si me cortaron, no sé si se oye bien, no sé si se ve bien, creo que sí. Creo que ya podemos quitar además nuestra fuente porque ha dejado de sonar, pero volverá a sonar y volveremos a poner nuestra fuente que había yo prometido. Bueno, por cierto, una cosa muy importante que se me estaba olvidando, lo siento, mil disculpas. Al frente, parado encima de la tuba, está Tupelo. Y Tupelo es el perro de Barnabas Jones, el trombonista, y el perro aparece constantemente en los vídeos, es maravilloso, duerme dentro de los estuches de los instrumentos, se rasca mucho cuando tiene pulgas y es un elemento fundamental de Tuba Skinny, no se lo pierdan. Bueno, vamos a meternos en más líos, y vamos a meternos en más líos con algunos temas que ustedes mismos me han sugerido a través del correo electrónico, que como saben ustedes es rvdsqs@gmail.com, las siglas del Rey va Desnudo, cosas que sabemos, nuestros dos canales que seguimos tratando de mantener, cosas que sabemos me está costando mucho trabajo, pero creo que vale la pena, seguiré. Y bueno, ¿de qué hablamos? Hay un tema
que al que han regresado conmigo, además con mucha frecuencia, un poco por el error que hay de que la gente cree que soy judío. Miren, si lo fuera yo estaría encantado, y si fuera yo bielorruso estaría igual de encantado, y si fuera japonés estaría igual de encantado. Pues no lo soy. A mí me adoptó un señor que tenía un apellido judío, efectivamente, que tampoco practicaba la religión, y viví solo 5 años con él. Luego se divorció de mi madre, se fue y me dejó el apellido. Yo fui criado católico, yo estuve hasta en el Opus Dei en un momento dado, empecé a hacer senderismo y excursionismo con el Opus Dei, pero mucha gente, cuando no tiene otra cosa por la cual atacarme, pues me ataca por el lado de: tú eres judío, eres israelita, eres hebreo. Y por supuesto soy los judíos son los malos de la película, todavía en la mente de muchísima gente. Y el ser víctima del racismo antisemita, sin serlo, me pone en una posición muy peculiar para analizar el asunto sin tomármelo personal. O sea, estoy fuera, pero estoy también dentro, con la cantidad de gente, sobre todo de México, pero de España no son pocos tampoco, que en un momento dado, cuando no le gusta algo que dije, por ejemplo, si digo algo sobre la Iglesia Católica, a la que pertenecía hasta que me echaron a los 17 largos años, si digo algo sobre la Iglesia Católica: claro, ustedes los judíos quieren acabar con el catolicismo. Y dice: ¿de dónde sacas eso? Eso es un mito absolutamente ridículo. Sin embargo, si la gente lo saca de algún lado, es porque en las iglesias se sigue contando eso, que fue lo que fomentó el antisemitismo a lo largo de 2000 años. La idea de que los judíos habían matado a Jesucristo. Esto es lo que se enseñaba, esto es lo que a mí me enseñaron en el catecismo. Y entonces la gente aprovecha, pues, la idea de que uno tiene relación con el judaísmo para atacarlo. Pero esto siempre acaba desembocando en el tema de Israel, porque hay una confusión, y esa confusión creo que también la han fomentado los israelitas fundamentalmente, que es: no puedes criticar a Israel porque criticar a Israel es antisemita. No, criticar a Israel es criticar las acciones de un Estado, de un país, de un gobierno, independientemente de la etnia, religión o historial que tengan las personas que allí habitan. Y las críticas que se le pueden hacer a Israel son enormes. Entonces, me he enfrentado alguna vez, alguien me dijo: tú criticas a Israel, ¿por qué si eres judío? Porque es que si aunque lo fuera lo criticaría. Pero al mismo tiempo soy capaz de darme cuenta de que la defensa del pueblo palestino es muy distinta de la defensa de Hamás. Hamás es una organización terrorista cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel y la aniquilación de los judíos. Y como soy antinazi, esa idea no me acaba de sonar como muy aceptable. La idea de aniquilar a los judíos y la idea de acabar con el Estado de Israel. Me explico. El Estado de Israel es un error aterrador, cometido por los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, por la culpa que les representaba el haber sido parte del antisemitismo de 2000 años del cristianismo contra los judíos. Fue un error inconmensurable, pero no se puede echar atrás. No creo que se pueda echar atrás. No creo que se pueda tomar a todas las personas que viven hoy en Israel y decirles: ahora te vas a vivir a otro lado. Es decir, es tan aterrador como cuando los gitanos fueron echados de donde quiera que estaban, vivían originariamente en el norte de la India, como se sabe que proceden de allí. Sería un crimen brutal el destruir el Estado de Israel y lanzar a esa gente a decir: vete a vivir a otro lado, donde te dejen. Es un hecho. Y hay estados que son hechos. La mitad de México fue tomada por los Estados Unidos en una guerra injusta a la que se opuso Lincoln, a la que se opuso toda la gente pensante, toda la gente decente, pero México fue despojado de la mitad de su territorio en una guerra terrible, 1847 y 1848. Pero no es reversible, ya no se puede revertir. Es una de las tantas injusticias históricas que no se pueden revertir. Y si ustedes echan la mirada hacia atrás a todas las injusticias históricas, hombre, la historia está llena de injusticias y no podemos revertirlas todas. Podemos evitar que se repitan, podemos paliar algunos efectos que pueden tener todavía en el presente ese pasado,
pero no se puede revertir. Y el caso de Israel yo creo que es ese. La solución es una solución de dos estados, por supuesto. Es una solución en la que Israel debe dejar de ser juguete de los más extremistas, y este es un problema del parlamentarismo. Y el gobierno de Israel muchas veces es juguete de grupos ultrarreligiosos que tienen 1 o 2 diputados en el Knesset. Pero esos 1 o 2 diputados imponen una agenda ridículamente fanática, ultrarreligiosa, porque ellos creen que cuando se vuelva a crear el gran Israel, llegará el Mesías. Acuérdense que los cristianos son los judíos que creen que ya llegó el Mesías y los judíos son los judíos que creen que todavía no llega el Mesías. Entonces creen que el mundo se transformará radicalmente cuando se logre el gran Israel. Y para tener el gran Israel, pues hay que echar a los palestinos de donde están y hay que asentarse en los territorios palestinos, que no deberían ser solo territorios palestinos, pero bueno, se hizo la partición y estamos donde estamos. Entonces, por un lado Israel es víctima de estos ultrarreligiosos, de muchos ultrarreligiosos, aunque hay grandes cantidades de personas en Israel que no están a favor de los ultrarreligiosos, que no votan por ellos. Y por supuesto hay diputados árabes, hay diputados de origen árabe, hay diputados musulmanes, hay diputados de habla árabe que tienen una representación que no se puede negar. Cuando se habla de que Israel vive como el apartheid, se les olvida que en el Parlamento sudafricano no había negros ni lavando los pisos, vaya. Y sin embargo, en el Parlamento israelí está representado la gente de origen árabe, la gente de habla árabe, la gente de cultura musulmana, de religión musulmana, de cultura árabe en general, que es muy complejo hablar de una cultura árabe, pero bueno, para efectos del discurso allí lo dejamos. Pero al mismo tiempo, Palestina tiene que dejar de ser rehén de Hamás, rehén de una organización que en su carta fundacional se pone como primer objetivo la destrucción del Estado de Israel, que no tiene ningún interés tampoco por el bienestar de los palestinos, porque esta es la otra historia que no se cuenta y que cuando la cuentan parece que estás diciendo que estás a favor de las barbaridades que ha cometido el Estado de Israel. Pero es que los árabes han utilizado a los palestinos, varios países árabes han utilizado a los palestinos como peones constantemente. Arabia Saudí, la sanguinaria Casa Saud, paga dinero a las familias de los mártires, de los que van y matan gente en Israel y se hacen matar. Y hay gente que se ha ido a hacer matar solamente porque está desesperada económicamente, porque saben que el rey Saud va a darle una compensación a la familia de aquel tipo que fue a cometer un acto terrorista y a dejarse matar. En algunos países a los palestinos se les mantiene como refugiados desde 1948, desde 1967, hablando de las 1973, creo que fue la Tercera Guerra. Es decir, desde que empezaron a ser desplazados los palestinos por las guerras que iniciaban los estados árabes en contra de Israel, se ha mantenido a los palestinos en campos de refugiados. Hay gente que ha nacido y muerto en campos de refugiados porque sus hermanos árabes no los integran a su sociedad, lo cual es muy alarmante, por un lado. Y por otro, que los propios palestinos que más detestan a Israel y a los judíos, los utilizan también como peones. Cuando la gente habla de la muralla terrible que hay entre la Franja de Gaza e Israel, muralla que transitan diariamente miles de palestinos para ir a trabajar a Israel, porque en Palestina no hay trabajo ni fuentes de ingresos. Si esos palestinos trabajan en Israel todos los días, a la gente se le olvida que hay una parte de la Franja de Gaza que limita con Egipto. Pero allí no se deja pasar absolutamente a nadie. La barrera, la muralla que ha puesto Egipto en la Franja de Gaza es absolutamente impenetrable. No es una muralla por la que pasen palestinos a ir a trabajar a Egipto y regresar para alimentar a sus familias, como sí pasa en Israel. La enorme complejidad de esto, que además se complicó especialmente desde el nacimiento del Estado de Israel hasta 1990, con la Guerra Fría, de la cual por supuesto el Medio Oriente fue uno de los teatros principales, hace que la gente no pueda generalmente valorar la situación con cierta serenidad. Yo creo que la solución es la solución de dos estados, pero creo que la solución pasa por callar
desactivar, hacer irrelevantes a los extremistas a ambos lados de la frontera. No se pueden permitir más asentamientos israelíes en territorio palestino y tiene que permitirse la reconstrucción de Palestina y tiene que evitarse los ataques palestinos a Israel y los ataques israelíes a blancos palestinos. Si esto me pone en una situación en la que soy de los malos antisemitas o soy de los terribles prosionistas, quien me escuche no me ha entendido, porque definitivamente el sionismo es una forma de nacionalismo y todo el mundo sabe que soy enemigo de los nacionalismos, todo tipo de nacionalismos, sobre todo los nacionalismos basados en cuestiones de carácter étnico, me parecen enormemente despreciables. Así que ahí lo dejo, creo que mi posición es clara y creo que es la única posición razonada. La idea de que se va a destruir el Estado de Israel o que Israel se va a apoderar de todos los territorios palestinos en los altos del Golán, en la Franja de Gaza, y todos los palestinos van a tener que vivir como israelíes, tampoco me parece una solución viable. Ninguna de las dos opciones es razonable ni es posible, aunque desde distintos puntos de vista cualquiera podría ser aceptable, por ejemplo, aceptando que Israel fue un error. Gracias a Greven Sol por su superchat, que estoy más o menos tratando de seguir los chats. Ter Ar nos hizo un superchat, muchas gracias por las propinas. Opino a cambio de propinas, esto es de lo más divertido que me ha pasado en la vida. Y Greven Sound, también muchísimas gracias por sus propinas. Es como, me siento como si estuviera yo en la calle con Tuba Skinny tocando mi guitarrita y entonces me dieran dinero. Nunca lo hice. Es curioso, pero en música hice muchísimas cosas, pero nunca toqué en la calle. Y cuando me vine a Europa estaba dispuesto a hacerlo. Cuando la primera vez que me vine a Europa dije, como vaya esto muy mal, me voy con la guitarra a la calle y me pongo a cantar rancheras y alguien me soltará propinas. Bueno, hay otro tema que quería yo tocar antes de entrar a los correos y al chat. El chat de la semana pasada no lo tuve, o no me lo mandaron, o lo perdí, no sé, tuve mucho trabajo. El caso es que no hay chat de la semana pasada y por lo tanto sus comentarios del chat de la semana pasada, pues repítanlos a ver si ahora tenemos mejor suerte. Pero hay un asunto que me tiene preocupado y es que, a ver, dentro del fenómeno de la pandemia se ha repetido muchísimas veces que la pandemia va a afectar más a los pobres que a los ricos, lo cual me parece un descubrimiento de un nivel de obviedad estridente. Mira, las tormentas afectan más a los pobres que a los ricos. Los terremotos afectan más a los pobres que a los ricos. Se caen más las casas de los pobres que las casas de los ricos. Las enfermedades que no son pandémicas afectan más a los pobres que a los ricos. La desnutrición afecta más a los pobres que a los ricos. Cuando hay un huracán, salen peor parados los pobres que los ricos. Cuando hay una sequía o cuando hay inundaciones, salen peor parados los pobres que los ricos. Descubrir esto a estas alturas me parece verdaderamente increíble. Esa es la razón por la que se debe combatir la pobreza. La gente tiene a veces una idea de la pobreza es no poder tener lujos. No, la pobreza es algo que incide en todos los aspectos de tu vida, en la escuela que vas a tener, en lo que tienes derecho a soñar para el futuro, en lo que tienes derecho a plantearte como realidad para tu sociedad, en el hambre, en la desesperación, en el ser la víctima favorita de todos los desastres que ocurren, de todos los males que ocurren. Entonces, venirlo a descubrir, a mí hay gente que me ha dejado de lado. ¿Se has dado cuenta que los pobres van a sufrir? Sí, pero si de lo raro es que no te hubieras dado cuenta tú. Es por eso que hay que luchar precisamente en contra de la pobreza, sin decir que todo el mundo tenga un Ferrari, por favor, pero que no se viva la indignidad de la pobreza que permea, afecta y destruye millones de vidas y que podemos acabar con ella, que existe la posibilidad, que tenemos la capacidad como especie, como sociedad, de acabar con la pobreza. No es un sueño enloquecido. Y se ha demostrado con el avance de
los objetivos del milenio, aunque van retrasados, se ha demostrado que podemos combatirlo. Bueno, pero entonces venimos al problema de las vacunas. Estoy viendo una cantidad de denuncias horrorosas de que los países más pobres pues no van a tener acceso a las vacunas porque los países más ricos están tratando de comprar todas las vacunas que puedan para su población, lo cual algunos están descubriendo en febrero de 2021. Cuando este asunto se está abordando desde marzo de 2020. Pero como no les interesan los datos, sino solamente descubrir que ellos pueden denunciar algo que creen que han descubierto en su brillantez, y al denunciarlo quedan como moralmente superiores, porque ellos se han dado cuenta de que Alemania y Estados Unidos van a querer comprar más vacunas que las que puede comprar Burundi o Tuvalu. Pero la Organización Mundial de la Salud está abordando este asunto desde principios de 2020. Desde marzo, abril de 2020 se formó COVAX, que es una institución destinada a que los países que no pueden pagarlas puedan tener vacunas, que haya un acceso igualitario bajo la idea de que nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Como a veces es muy difícil convencer a los ricos de que ayuden a los pobres, son los problemas que tenemos, no todos son Bill Gates. Lo que está explicando desde hace un año la Organización Mundial de la Salud y las iniciativas para las vacunas, como la del propio Bill Gates, Gavi, es decirles a los países opulentos que si ellos se vacunan y los pobres no se vacunan, es como si no se vacunara nadie. Que tenemos que estar seguros todos para poder estar seguros cada uno de nosotros. Y esto es lo mismo que pasó en la viruela, con la viruela. La viruela, para erradicarla hubo que ir a los lugares más deprimidos, más pobres. Los últimos casos, si mal no recuerdo, fueron en la India, cuando la India estaba en situación mucho más peor, ¿qué expresiones uso a veces, de verdad, mucho más atroz de la que tienen en la actualidad, y sin embargo así se hizo. Entonces se ha explicado, se ha dicho a los países ricos, a los países opulentos, que tienen que apoyar para que haya un acceso justo y equitativo a las vacunas sin importar la capacidad de pago. Una de las cosas que pretende COVAX es garantizar al menos la vacunación del 20% de las poblaciones de todos los países. Dirán ustedes, bueno, sí falta el 50% restante. Sí, todos los países tienen que hacer un esfuerzo. No se puede hacer lo que al parecer ha hecho México, que es decir, ya compré vacunas pero no las tengo. Oye, ¿no te las entregaron? ¿Dónde está el contrato? No, yo las compré pero no las tengo. Entonces no te voy a vacunar. Apúntate en una lista a ver si te vacunamos. Y luego anda rogando vacunas a Joe Biden y a Vladimir Putin, que es extrañísimo, es enormemente extraño esto. Pero en este momento cuidar que los países más desprotegidos, más desvalidos, tengan vacunas para toda su población, es una responsabilidad de todos. Pero ya se está haciendo. ¿Se está haciendo bien? ¿Se está haciendo mal? Pues mire, no lo sé con certeza. Estos son, por ejemplo, la previsión de distribución interina de COVAX del 3 de febrero de este año. Y se está viendo, aquí pueden ver, esto lo pueden buscar en internet, cuántas vacunas se están dirigiendo a cada uno de los países más desfavorecidos del planeta. ¿Es suficiente? ¿Con eso ya se resolvió todo? No, evidentemente no. Pero está allí, se está haciendo algo y hay gente que no lo quiere, que no lo cree, que ni siquiera se plantea él, vamos a ver si esto es cierto o no, sino que hace sus denuncias, como siempre, disparando a todo el monte y sin darse cuenta de que debería estar más que denunciando aquello que es evidente y que es obvio, que es que los pobres siempre salen pagando más caro el menú que los ricos, que se preocuparan por ir a la Organización Mundial de la Salud, ver lo que es COVAX, ver lo que es el proyecto COVAX y tratar de entender las dimensiones del esfuerzo que se está haciendo. La vacunación de toda la humanidad en aproximadamente un año, por lo menos del 70% de la humanidad, para tener
una inmunidad de grupo, es una de las mayores hazañas de la historia de nuestra especie. Y el problema con esta pandemia es que parece que no ha pasado nada. Nos confinaron el año pasado y parece que no pasaba nada. Donde la gente moría no veíamos a la gente morir. Donde los sanitarios estaban absolutamente desbordados, desesperados, luchando contra un enemigo del que en ese momento además no se sabía casi nada, casi no los veíamos. Íbamos al supermercado y sabíamos racionalmente que el chico que te atendía en la carnicería y la cajera del supermercado se estaban jugando la vida para que tú pudieras comer. Pero lo veíamos intelectualmente, pero no lo interiorizábamos en lo emocional. Yo lo he comentado, a mí me tocó el terremoto de 1985 en México, y cuando ves a 1,000 personas muertas, o cuando sacas a los primera familia que tú oíste que estaban vivos, cuando empezaste a tratar de abrir un túnel, tú no sabías abrir túneles, tú no sabrías romper hormigón, te estabas inventando como rescatista allí a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, del 19 de septiembre de 1985, porque había gente gritando abajo de un edificio derrumbado, y cuando llegaste a ellos estaban los 3 muertos, y los viste a los muertos y oíste su desesperación porque se estaban asfixiando. Nada de eso lo hemos visto. Hay 2 millones de muertos y no los hemos visto. Es una cantidad espectacular de muertos, es una cantidad aterradora, pero no los hemos visto. No hemos visto el dolor, no hemos visto directamente el dolor de las personas que tienen. Como lo mencionaba en una entrevista que hice sobre que se llamaba Viva la Vacuna, un video que está por aquí, que voy a mencionar luego en la descripción. No hemos visto a la gente que tiene secuelas a larguísimo plazo. Hay una compañera, una chica que yo conozco, que acaba de decir que deja su puesto de concejala porque tiene secuelas a largo plazo de la COVID-19, y no lo estamos viendo. Nos hemos protegido de los aspectos más aterradores, más sobrecogedores de la pandemia, y no nos damos cuenta de lo terrible que ha sido, de lo aterradora que ha sido, de las muertes, del dolor, de la desesperación, del heroísmo a pequeña escala que han hecho tantísimos de nuestros conespecíficos. Y tampoco nos estamos dando cuenta de lo que significa el hecho de las vacunas, de las muchas vacunas que están apareciendo, del esfuerzo que se hizo por tenerlas en un tiempo absolutamente récord, y de los esfuerzos de fabricación necesarios para vacunar a 5,000 millones de personas, 5,000 millones de personas, para tener un 70% de cobertura vacunal a nivel mundial. 5,000 millones de vacunas, 5,000 millones. La cifra es de las cifras que no entran en nuestra cabeza, las abstraemos. Pero la hazaña que está haciendo el esfuerzo de vacunación tenemos que ponerla en perspectiva, tenemos que darle su justo valor, tenemos que entender que se está demostrando algo enorme, y es que podemos trabajar juntos todos, que es lo que algunos siempre hemos dicho. Entonces, por favor, si tienen amigos que, es que la tragedia es enorme, a ver, la tragedia es terrible, pero se está haciendo algo, y tú qué estás haciendo, ¿por qué no apoyas esto? Mándales un dinerito y échales una mano, y probablemente así te sentirás un poco menos moralmente superior, pero un poco más digno de convivir con quienes están realmente dejándolo todo por salvarnos la vida a todos en esta pandemia. Dicho lo cual, me meto yo en unos líos. Me preguntaba María Eulalia Olaya Díaz Acosta sobre el proyecto AlphaFold, y traté de investigarlo, pero es extraño. Es un proyecto de uno de los programas de inteligencia artificial de Google, que es bueno prediciendo cómo se pliegan las proteínas. Uno de los grandes desafíos de la comprensión del funcionamiento de las proteínas que tenemos en la actualidad es cómo se pliegan. Si ustedes buscan proteínas, estructura de las proteínas en Google, van a ver que las proteínas están plegadas y dobladas en formas extrañas. Y esas formas no son arbitrarias, esas formas son fundamentales para que las proteínas cumplan con su función.
y no sabemos predecir cómo una proteína, no sabemos bien todavía predecir cómo una proteína con una fórmula determinada, su fórmula son las cadenas de aminoácidos que se van uniendo para formar la proteína. La proteína está formada de aminoácidos. ¿Cómo se pliega para que sea realmente la proteína que queremos? Una proteína plegada de otra manera diferente puede incluso no ser, por ejemplo, biodisponible. Una proteína desnaturalizada puedes comerla y no puede ser digerible, no puede ser aprovechable por tu cuerpo. El pliegue de las proteínas es importantísimo para comprender cómo funciona la nutrición, cómo funciona buena parte de la bioquímica y de la biología molecular. Y este procedimiento, este proyecto de Google parece que es eficaz en predecir el plegado de las proteínas. Hasta allí llegué. Esto no es forzosamente importante. La inteligencia artificial es un mecanismo programado de aprendizaje y quizás no sea en sí la inteligencia artificial lo destacable aquí, sino su aplicación. Estamos aplicando la mal llamada inteligencia artificial, es decir, el aprendizaje de máquina, lo estamos aplicando a muchísimas cosas de una enorme utilidad, pero no debemos dejar de lado la idea de que se trata, y ya tengo el vídeo de que inteligencia artificial, que no es inteligencia, que es un mecanismo ciego de aprendizaje que no tiene inteligencia, que parece inteligente, pero no lo es. Es como si tienen Alexa o Google o cualquiera de estos ayudantes del hogar que tienen ahora, que me siguen sorprendiendo. Tengo Alexa. Alexa, anota esto para en la lista de la compra. Se anotó tal cosa para la lista de la compra. Vaya. ¿Es inteligente Alexa? No, pero parece serlo. En eso se parece a algunos políticos que yo conozco, pero eso es otra historia. Entonces la inteligencia artificial no es inteligencia todavía. No es inteligencia como definimos habitualmente la inteligencia, pero es interesante. Luego, vamos a los extraterrestres, porque los extraterrestres siguen allí, es increíble. Yo hice un video también de todavía ovnis, porque todavía hay gente que ve ovnis y cree que son naves extraterrestres. Esto empezó con una historia, vamos a hacer publicidad bien, esperen, ya. Esto empezó con una historia de 1947 de Kenneth Arnold, que vio unos cosas en forma de boomerang que se cree que eran bandadas de patos esencialmente, pero dijo que saltaban como platillos voladores. Entonces, como cuando uno lanza un platillo que rebota por la superficie de un estanque, cuando lanza una piedra plana, un canto rodado, y lo lanza plano sobre la superficie, y en México le llamamos hacer patitos. Va tocando hasta que finalmente se hunde, pero va saltando sobre la superficie del agua. Y él dijo que así se movían aquellas naves que vio en forma de boomerang, o eso creyó ver Kenneth Arnold. Pero un periodista se hizo un lío y dijo que eran platillos voladores, y desde entonces toda la gente ve las naves extraterrestres en forma circular, los ve como platillos. ¿Por qué? Porque le dijeron que así tenía que verlos y punto. No es que sean efectivamente de esa forma, pero la gente sigue pensando que si ve una luz rara, no puede ser un pájaro, no puede ser un avión, no puede ser Superman, tiene que ser Superman, es decir, tiene que ser una nave extraterrestre. Pero hace poco, y esta es la pregunta que me hace Íñigo de A Coruña, cruzó nuestro sistema solar un objeto interestelar llamado Oumuamua. Oumuamua, que quiere decir mensajero, sí, creo que es lo que quiere decir, o el que trae cosas de lejos, en idioma hawaiano, que no sé cómo se dice en hawaiano, el idioma hawaiano, lo siento. Pero evidentemente esto fue enormemente sorprendente. Nunca habíamos detectado un objeto de otro lugar que no fuera el sistema solar en nuestro sistema solar, y pasó como una exhalación. Es decir, pasó a una velocidad enorme, apenas se pudo estudiar, pero se está y se sigue estudiando la huella que dejó y los resultados que dejó en los instrumentos que lo estudiaron. Entonces lo que me está diciendo Íñigo, es que un astrofísico llamado Avi Loeb
dice que Oumuamua es un artefacto extraterrestre. Dice, es una afirmación nacida más del deseo de creer que de la realidad. Es que no hay ni una evidencia de que sea un objeto creado, manufacturado por un ser vivo. No hay tal. Tiene un comportamiento extraño, nunca habíamos visto un objeto así. Ya todos los objetos que hemos visto están dentro del sistema solar. Hemos visto asteroides y cometas y planetas y lunas y anillos y polvo estelar, pero todo eso es parte del sistema solar. ¿Por qué algo que viene de fuera tendría que parecerse? Es que nunca habíamos visto nada así. Hombre, pues es como cuando te pasas la vida viviendo en Buenos Aires y un día vas a Venecia y ves los canales y ves las barcazas que se usan en los canales y yo nunca había visto algo así. Pues no, porque tu realidad era la de Buenos Aires, no la de Venecia, por poner un ejemplo. Entonces, pues, tenemos un objeto extrasolar, fuera de nuestro sistema solar, que tiene de raro que se comporte de una manera desusada. Esta idea de que si no sabes bien qué es algo, procede de los extraterrestres o es paranormal, era la que usaban todos los charlatanes en los años 70, 80 y 90 para contarnos historias. Se llama, en lógica, es el argumento desde la ignorancia. Si tú no sabes cómo funciona eso, es extraterrestre. Pasó con los egipcios, ¿no? ¿Cómo se hicieron las pirámides? Pues no sabemos, hay unas ideas. Si no sabes, entonces fueron los extraterrestres. Oye, y Stonehenge fueron los extraterrestres. Vale, y la pirámide del Sol en México, los extraterrestres. Total que los extraterrestres habían hecho todo, salvo los logros de los romanos, que eso no los habían hecho los extraterrestres porque los romanos eran blancos, ¿no? O algo así. Era un poco la lógica. Todo lo que veía gente como von Däniken, que hacían pueblos con gente de piel oscura, pues entonces lo habían hecho los extraterrestres. Pero vamos a ver qué dice Avi Loeb. Primero que nada, dice que esto es como una vela de luz. Una vela de luz es una propuesta para propulsar naves que viajen grandes distancias, sobre todo que salgan de nuestro sistema solar, y se trata de efectivamente algo que parece una vela que capta el viento solar, que capta las partículas que despide a gran velocidad nuestro Sol y que las utiliza para desplazarse. Evidentemente, un objeto así empezaría a una velocidad muy pequeña, pero tiene una aceleración constante durante tiempo indefinido. Pero no se parece a este objeto en forma de cigarro alargado que es Oumuamua. Entonces, ¿por qué dice Avi Loeb que es una vela de luz, una vela solar? Pues por una razón, porque Avi Loeb lleva años trabajando en una empresa donde están tratando de hacer una vela solar. Es decir, está adaptando la realidad, está adaptando algo que se vio en el exterior a su experiencia interna. Pero no hay ninguna base, y se lo han dicho todos los demás astrofísicos, te estás saliendo del tiesto, Avi, que no hay pruebas. Ya, pero es que tiene una reflectividad extraña, ya, no sabemos de qué está hecho. Ya, pero es que se comportó muy raro. Sí, pero no se comportó de manera sobrenatural, no se comportó de manera de lo que yo siempre he dicho que es la discontinuidad peculiar que la inteligencia le impone a la realidad. Es decir, cuando algo ha sido producido por un ser inteligente como un automóvil o como el lenguaje o como la música, es una discontinuidad dentro de lo que normalmente vemos a nuestro alrededor como parte de la naturaleza. Hay una influencia de una voluntad y de un proyecto que podemos ver. Y eso es lo que se ha buscado cuando se busca inteligencia extraterrestre, por ejemplo, con los telescopios de radio y de rayos X, etcétera, es buscar una señal que sea distinta, que tenga esa discontinuidad, que oímos ruido blanco proveniente del espacio exterior y de pronto se oye hola, buenos días. Hola, buenos días no es algo que salga de la naturaleza, es producido por un ser inteligente. Pero francamente, visto lo visto y visto lo que dicen los físicos y visto que lleva muchos años buscando extraterrestres, Avi Loeb, a mí la impresión que me da, igual estoy equivocado y mañana se descubre que era una nave extraterrestre, pero
de momento no hay pruebas para ello y por lo tanto afirmarlo es un exceso, es un acelere. Era un cigarro de 100 metros de largo que no se parecía a ningún asteroide o cometa, me dicen. Pues no se parecía porque no era un asteroide o cometa, era un objeto que quién sabe cómo fue generado, en qué condiciones, de qué sistema estelar o solar, y luego fue lanzado hacia el espacio. Quizás el día de mañana, quizás en 10 años, quizás en 10 millones de años, veamos otros objetos así, y claro, la segunda vez que lo ves es más fácil entenderlo que la primera. Pero, por ejemplo, sobre la velocidad, los físicos han dicho que los cometas exhiben aceleraciones similares a la que experimentó Oumuamua. Entonces, lo que pasa es que Avilev, como se entusiasmó con esto, ahora escribió un libro y entonces ahora ya no se va a echar para atrás, porque él en el libro afirma que tuvimos la primera visita extraterrestre. A lo largo de muchísimos años yo he visto muchísimos libros diciendo que tuvimos la primera visita extraterrestre y todavía no la tenemos. Y la lógica nos dice que va a ser muy difícil que la tengamos, porque el viaje a través de esas distancias interestelares es poco práctico. Y detectar que alguien es vida inteligente por allá y vamos a visitarlo, es extremadamente difícil. No, es muy difícil detectar después de ciertas distancias ni siquiera las ondas de radio. Entonces, yo diría que Avilev se ha hecho fuera del tiesto. Y igual estoy equivocadísimo. Me dice, murió Carlos Enrique Pedro Minervini. Murió Carlos Menem junto a su compatriota Carlos Salinas de Gortari. Qué vergüenza que sea mi compatriota. Fueron los principales propulsores del llamado consenso de Washington en nuestra región. Le pido una reflexión de su parte. No seguí el régimen de Menem, los mandatos de Menem, porque estábamos muy ocupados en México con Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari es la gran contradicción del neoliberalismo, ¿no? Es alguien que tiene un origen en el maoísmo, que funda el Partido del Trabajo. Carlos Salinas y Raúl Salinas fundan el Partido del Trabajo, que es un partido maoísta. Carlos Salinas de Gortari apoya a los sandinistas, les da casas, les da financiamiento, se las arregla para que Televisa le dé el triunfo en un concurso de la canción a Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina con la canción de Son tus perjúmenes, mujer. Los deja andar por México armados, porque yo los veía, yo conocía a los comandantes sandinistas y en México andaban armados. La noche que cayó Somoza yo estuve en el Comité Mexicano de Solidaridad con Nicaragua y estaban con la pistola juntos los comandantes organizando el regreso todos a gobernar Nicaragua. Luego nos dimos cuenta que además no solo iban a gobernar, sino iban a robarse todo lo que pudieran. Pero ese era Carlos Salinas de Gortari, el maoísta y el sandinista, que al mismo tiempo impuso el neoliberalismo en México, el neoliberalismo de verdad, es decir, vender empresas públicas que no se deberían vender. Otras se deben vender, hay espacios donde yo creo que el Estado no tiene nada que hacer, pero vendió empresas públicas que no había que vender y dejó puestas las bases para que se vendieran otras, como los ferrocarriles, con un desastre espectacular. Vendió teléfonos, que a mí me parece que es el gran error. La telefonía, las telecomunicaciones deberían ser privativas del Estado. Creo que ponerlas en manos privadas es arriesgado estratégicamente, desde un punto de vista meramente estratégico a nivel de lo que necesita un país para controlar su seguridad. Entonces, vendió la aviación en un momento en que todos los países vendieron su aviación, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo estableció un tratado de libre comercio con el cual yo ya lo comentaba hace poco, creo que la semana pasada, con el cual muchos no estuvimos de acuerdo, etcétera. Entonces, de Carlos Menem tengo pocos datos. Sé que lo detestaban, sé que decían que daba mala suerte decir su nombre, por lo tanto no decían su nombre, pero poco más, no tengo nada que decir. Nunca le he deseado la muerte a nadie, pero como decía Mark Twain, hay obituarios que he leído con enorme placer, y el de Menem no tanto como el de Rush Limbaugh. Y quisiera, quizás no tiene nada que ver con Menem, pero me voy a pasar para el tema de Rush Limbaugh, que acaba de morir también,
porque vi alguna barbaridad gorda por parte de nuestros queridos medios de comunicación en España. Los medios de comunicación en España hicieron lo siguiente. Me alucino. Dijeron que había muerto el señor que inventó el término feminazi. Sí, es cierto. Rush Limbaugh inventó el término feminazi. Pero es lo menos grave que hizo. Es un insulto, es un intento de denigración bobo, si quieres, ¿no? Ay, sí, juntó feminista y nazi. Uy, qué inteligente era. Pero esos eran los titulares. Donald Trump se habría sido imposible sin Rush Limbaugh. El 6 de enero habría sido imposible sin Rush Limbaugh. Toda la degradación del Partido Republicano acercándose a un nazismo peligroso habría sido imposible sin Rush Limbaugh. Durante 32 años este racista, nazi, ultraconservador, ultrarreligioso, contaminó y perjudicó la vida social de los Estados Unidos y por consecuencia la del resto del mundo. Cuando no se hablaba de fake news, Rush Limbaugh se dedicaba a difundir noticias falsas. Y fue el pionero de lo que hizo Donald Trump, de este procedimiento de Donald Trump concreto, que es decir una mentira y luego acusar a los otros de decir mentiras. Entonces, Donald Trump se podía marcar un discurso de 2 horas con 60, 70 mentiras engarzadas una tras otra en un precioso collar vergonzoso. Y luego señalaba a las cámaras que estaban al fondo del mitin, de la CNN y de la CBS y de la BBC y de todos los que no fueran de sus incondicionales, y decía que ellos hacían fake news. Eso lo inventó Rush Limbaugh en sus programas de radio y televisión. Un día lo echaron de un programa de radio porque le llamó un radioescucha negro, y él le dijo que no le entendía, que se sacara el hueso de la nariz y le volviera a llamar. Ese tipo de racismo absolutamente bestial, absolutamente desprovisto de todo intento de seriedad intelectual. Hay racistas que dicen y acuden a estudios y dicen que ellos no son malas personas, que solo están defendiendo su propia identidad blanca y cosas así de imbéciles. Pero, no, este era de ese racismo de pueblo chico, bobo y malo, pero que contaminó las ondas durante 32 años. Fue el gran promotor del Tea Party, fue el gran promotor de que el Partido Republicano se convirtiera en lo que está convertido hoy en día. Y esa conversión, que es retomada por Steve Bannon, es la que se transmite a todos los partidos de ultraderecha que hoy en el mundo están utilizando los mismos mecanismos que inventó Rush Limbaugh y que aplicó y utilizó durante 32 años. Cuando ya se estaba muriendo de cáncer, hace unos días, había dejado ya su programa de radio por lo mal que se encontraba. Pero después del ataque al Capitolio regresó a decir que no era cierto lo que habían dicho, que ahora llamaban motines a las protestas y que no eran gente de Donald Trump, que habían sido los antifas, que se metieron personificaron, se pusieron trajes de Donald Trump, gorros de Donald Trump y banderas de Donald Trump para atacar el Capitolio, para ensuciar a las buenas personas, nazis basurientos, que conforman la base más absolutamente incondicional de Donald Trump. Y 2 o 3 días estuvo lanzando basura Rush Limbaugh antes de morir. Me da mucha vergüenza que un medio de comunicación serio encuentre que la única actividad importante que realizó durante más de 3 décadas este promotor de los peores valores que muchos en la derecha despreciarían, y que encuentran que lo relevante es que inventó la palabra feminazi. ¿En serio? Ese es el nivel de pobreza periodística al que estamos llegando? No, ya hemos llegado él hace tiempo y yo llevo mucho tiempo denunciándolo, pero me alarmó porque realmente es un sujeto al que probablemente ustedes nunca han oído hablar, o muchos de ustedes nunca oyeron mencionar. Rush Limbaugh, Rush de carrera y Limbaugh, así como el queso de Limburgo, es un nombre raro que no habían oído mencionar y sin embargo ha tenido efecto en nuestras vidas.
Ha tenido efecto en la derecha, en México ha tenido efecto en la derecha de Vox. Aquí en España, los mecanismos que utiliza Vox, aprendidos de Steve Bannon, su pionero fue Rush Limbaugh. Entonces, por Dios, que nuestros medios de comunicación se queden en lo más episódico, en lo más memo, me parece enormemente triste. Bueno, vamos a hacer una... Nada más porque eres de Perú, fíjate, Felipe Rivera, y ahora vas a saber por qué. Bueno, me habla de la situación del Perú de la cual no estoy informado y no voy a opinar, pues trato de no opinar sobre lo que no sé. Y recuerden que solo doy opiniones. Cuando doy datos, pero cuando doy mis opiniones luego me dicen, tengo derecho a dar mis opiniones, pero no las ando vendiendo como la verdad. Pero me dice, en España pensé que Podemos era de izquierda. No, sí es. Pero no veo a los españoles muy contentos con Podemos, que han hecho mal. Es la versión de la izquierda que es Podemos. Podemos tiene dos problemas. Primero, es un partido originado por un grupo de personas que son marxistas clásicos, marxistas leninistas que creen en las bases del marxismo-leninismo, adicionadas por Gramsci y por Ernesto Laclau, pero que es el marxismo-leninismo clásico, que incluye la toma del poder, generalmente por la vía de la revolución, el cielo por asalto, la dictadura del proletariado, la propiedad social de todos los medios de producción y la planificación centralizada de la economía. Son las bases con las cuales se arman las sociedades según el marxismo-leninismo. Estoy simplificando mucho, no se enojen. Y Podemos nace así, nace con un Pablo Iglesias que viene de las Juventudes Comunistas, que se divierte y se hace famoso gritándoles en su cara a los de las televisoras de la ultraderecha española, como los de Intereconomía, que él es comunista y está muy orgulloso de ser comunista, hasta el día que entra en la lisa política para las elecciones del Parlamento Europeo en 2015. Y en ese momento se le olvida que es comunista y empieza a usar un discurso en el que ni izquierda ni derecha, y la izquierda y la derecha son conceptos superados, no creo que lo sean, y él no es ni derecha ni izquierda, y esas categorías ya no son descriptoras correctas de la realidad. Es una simulación que a muchos nos molestó de entrada. Yo creo que es muy legítimo que alguien sea comunista, y creo que es muy legítimo criticarlo como tal. Pero bueno, entonces... el problema con Podemos es que su sueño ha sido destruir al Partido Socialista para captar sus votos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la gente no vota a partidos marxistas-leninistas. Todos los partidos comunistas, los partidos eurocomunistas, que ya han llevado muy dignamente su lucha, si ustedes quieren, nunca han tenido más allá del 15, 18, 20% de la votación en casos excepcionales, pero generalmente viven alrededor del 15%. Y Pablo Iglesias lo decía en una entrevista con alguno de los adeptos o de los promotores de su partido, que es Ignacio Escolar, del periódico empresario dueño del periódico Público. Dice, yo no quiero ser el 20%, yo no quiero tener una concejalía del maldito Partido Socialista, yo lo que quiero es ganar. Y para ganar tenían que simular que eran lo que no son. Pero se han encontrado con el hecho de que la vida no era como se la habían planteado desde la teoría, y esto ha alejado a la gente de Podemos. Vivieron una ilusión enorme, y esto les pasa a todos los partidos que nacen con este empuje enorme de renovación y de nosotros somos distintos de los políticos tradicionales, pero en el momento en que se empiezan a comportar como los políticos tradicionales, muchas veces porque no les queda de otra, porque los políticos tradicionales se comportan así porque esa es la realidad en la que tienen que vivir, la gente cierra los ojos y dice, no, entonces tú no me vas a llevar al paraíso barato, y entonces busco otro. Y esto ha pasado en España con Unión Progreso y Democracia, UPyD, no me acuerdo cómo se llamaban, con Podemos, con Vox, con todos estos partidos que surgen de pronto como la gran promesa, como la alternativa a la política tradicional, y que nunca logran ser realmente la alternativa a la política tradicional. Y creo que captaron gente de una nobleza. Mira, voy a poner un caso. Yo como militante del Partido Socialista
me tocaba estar estado en las elecciones como interventor o como representante de mi partido en colegios electorales en España. Cuando iba a haber, hubo unas elecciones en las que Podemos iba a superar al Partido Socialista, finalmente iba a tener más votos que el Partido Socialista. Le interesa más ganar al Partido Socialista que a la derecha, esto es muy importante, es una característica fundamental del marxismo-leninismo post-stalinista, que detesta a los socialdemócratas más de lo que detesta a la derecha. Y entonces iban a hacer el sorpaso. Y era el sorpaso, quiere decir sobrepasar a alguien, superarlo, rebasarlo. Y nos iban a ganar. Y uno de los chicos que estaban, además, uno de los chicos de Podemos ahí, ya lo conocía yo, además de otras elecciones, y era amigo de otro amigo mío. Iba allí muy ilusionado porque finalmente iban a hacer la España que hay que hacer, simple y sencillamente con su maravillosa voluntad y sus ganas nobles y legítimas de hacer bien las cosas. Entonces, transcurrió la jornada electoral, contamos los votos y resultaba que quedaban muy por debajo de sus expectativas. No puede ser. Digo, cuenta tú tus votos. Generalmente lo que hacíamos los representantes de los partidos es intercambiar. Yo cuento los votos del PP y luego se los doy a otro para que también los cuente, y los cuentos del Partido Socialista pues no los cuento yo, no vaya a ser que diga yo, ay, mira, tengo aquí 3 más. Que no pasa generalmente. O sea, yo con una papeleta hemos tenido alguna vez un problema y se resuelve, porque se tiene que resolver, porque tiene que haber un acuerdo entre todos, porque cada papeleta, cada boleta electoral es sagrada, es la voluntad de la gente. Entonces contaban sus papeletas y se miraban, y a una chica se le rasaban los ojos de lágrimas y el otro decía, pues que no puede ser, pues íbamos a ganar. Ya, pero es que no votaron por ustedes, chico. Y no votan por ellos porque las promesas demasiado grandes, con realidades demasiado pequeñas, desilusionan al votante, desilusionan al elector. Yo siempre recuerdo fue el presidente de Asturias, Javier Fernández, que decía es que nuestra obligación como políticos es decirle a la gente lo que tiene que saber y no lo que quiere oír. Pero el populista, su función es decir lo que la gente quiere oír para que voten por él, aunque no sea lo que tiene que saber. Entonces quizá que eso es parte del problema. ¿Cuál es la agenda de Podemos en Latinoamérica? Su agenda es exactamente la misma, la agenda populista de la izquierda leninista. Es la agenda que está tratando de impulsar en México, por ejemplo, Mendieta o Cato Arconada, que es miembro de el entorno político de ETA, pero que además han recorrido América Latina promoviendo las ideas del populismo marxista-leninista. Su agenda es fundamentalmente lograr el establecimiento de gobiernos populares al estilo soviético. Su primer intento más efectivo fue Venezuela, con los resultados que todos conocemos, pero dice que en Perú se escucha que muchos partidos de izquierda son muy cercanos a esa organización. Yo no sé si sean cercanos, yo creo que crean ilusión, y la lejanía de Podemos crea la ilusión de que son los buenos, porque su discurso está muy bien estructurado para sonar como debe sonar. En ese sentido, además, lo reconozco, lo he dicho dentro y lo diré fuera, el Partido Socialista y en general los partidos socialistas en Europa tienen un problema de comunicación gravísima, no sabemos contar nuestra historia. Pero Podemos no podrá tener grandes logros de gobierno, pero el discurso lo tiene perfectamente desarrollado. Entonces, de lejos suena muy ilusionante. Yo entiendo a toda la gente que se ilusionó con Podemos, y muchos de ellos han venido al cabo de los años. Gente que me llegó a quitar el saludo, han venido al cabo de los años y dicen, ay, Mauricio, tenías razón, lo siento, de verdad, me hubiera gustado no tenerla, ¿no? Pero no es así. ¿Sería dañino que un partido cercano a Podemos nos gobierne? Yo creo que sí, porque no tienen una idea real del funcionamiento de los gobiernos y del funcionamiento de los estados. Todo es muy fácil. Hay que acabar con un ejemplo. Y, a ver, todo el mundo sabe que yo soy anticlerical, antirreligioso, ateo, etc. Hay que acabar con el concordato con el Vaticano. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no lo han acabado? Bueno, primero que nada, porque no tienes los votos para hacerlo. Segundo, porque es un instrumento de derecho internacional que está sujeto a los
requisitos del derecho internacional. No lo puedes desconocer de un día para otro porque la comunidad internacional te va a decir a qué estás jugando tú. Tú no puedes encabezar un país que firmó un instrumento de derecho internacional y luego desconocerlo por tus calcetines. Eso no se puede hacer porque pones en duda la capacidad de tu propio país para funcionar en temas de economía, en temas de seguridad internacional, en temas de apoyo de todo tipo, en temas incluso de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, acabar con un concordato pues no es tan fácil. Y luego tenemos el problema de que en el Partido Socialista hay católicos. Y esos católicos dicen que pueden no gustarles lo que hace la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, pero siguen creyendo que el país debe tener relaciones con el Vaticano y entonces no vas a tener los votos necesarios para eso en un referéndum. Porque los cristianos, las cristianas por el derecho a decidir, los católicos socialistas son un montón. Y entonces, aunque tu propuesta es buena y aunque tu propuesta es razonable y aunque tu propuesta estoy de acuerdo con ella, lo que no me puedes reclamar es que no se haya hecho cuando es imposible hacerlo. Y como es imposible hacerlo, pero no se sabe fuera del entorno inmediato, en este caso de los acuerdos, de las responsabilidades internacionales de España, fuera suena muy bien. Podemos quiere acabar con el concordato para que se le deje de dar dinero a la Iglesia Católica, como lo establecen los acuerdos existentes, y los malvados socialistas no quieren. No es que no quieran, es que no se puede. Pero de lejos siempre se ve mejor. Esto es un vidrio que a lo lejos parece un diamante, ¿no? Y yo llevo 5 años en mi blog, si lo quieren ver, mi blog No Que Importe, desde el principio denuncié lo que estaba haciendo Podemos, con todo el dolor de mi corazón, porque me encantaría que fuera cierto y me encantaría, sobre todo para la gente que de veras se dejó la piel por, al fin y al cabo, lograr que ciertos personajes obtuvieran empleo. Uno de los fundadores de Podemos fue Juventud Sin Futuro, un grupo de jóvenes que se habían reunido porque veían que no tenían futuro. Hace 2 años se desbandó Juventud Sin Futuro porque ya todos sus líderes estaban colocados en puestos de gobierno local, regional o nacional, ya tenían sueldo, ya estaban hechos. Y todos aquellos jóvenes que no tenían futuro, que representan el desempleo juvenil en España, que es aterradoramente grande, los dejaron tirados y les dio igual. Bueno, es lógico que haya personas que digan, con Podemos no voy a ir más lejos de lo que voy a ir con el Partido Socialista, y si voto por el PP, pues lo que voy a hacer es regresar. Entonces, quizás eso ha pasado. ¿Qué pasa con los partidos de izquierdas? ¿Por qué no pueden hacer gobiernos exitosos? Si pueden. Nueva Zelanda, hoy en día, Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Portugal, España. Hay países gobernados por los socialistas continuamente. Y hay países que han estado más gobernados por los socialistas que por la derecha democristiana en Europa durante todo el tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania es un caso. Inglaterra, el Reino Unido creo que ha tenido más primeros ministros laboristas que conservadores. Sí se puede. Lo que no puede hacer en gobiernos exitosos es la izquierda leninista, por sus propias características. Necesita cambiar tan profundamente la sociedad, y cuando esto se ha hecho ha tenido resultados tan nefastos que la gente no está muy por la labor de hacer otra vez el experimento. Y yo quizás lo entiendo. Y una última consulta me dice, el APRA de Perú es parte de la Internacional Socialista. Por desgracia, sí. El APRA de Perú y el Partido Revolucionario Institucional en México son parte de la Internacional Socialista, como no lo es Morena, por cierto, pero la Internacional Socialista tampoco está para echarlos. Yo personalmente he comentado el asunto en algunos intercambios con gente de la Internacional Socialista, diciendo que hay partidos que no deberían estar allí, pero echarlos también tienen sus dificultades. Pero nos queda clarísimo que aunque se digan miembros de la Internacional Socialista, no se ajustan a los ideales, a los proyectos, a la Carta Ética y a la Declaración de Principios de la Internacional Socialista. Dicho lo cual, vamos a hacer un pequeño corte, este corte que, recuérdelo, si usted sabe de alguien que quiera patrocinarnos, en este momento van a estar sus anuncios.
Y bueno, decía yo que ponía esa última pregunta porque era de Perú, porque quiero hablar de un poeta peruano, que es mi poeta. Es el poeta que más adoro, es el poeta que más me gusta, es el poeta que me impresiona y me conmueve más que nadie todas las veces que lo leo de una manera asombrosa, me resulta verdaderamente asombrosa, que es César Vallejo. César Vallejo que se inventaba palabras, César Vallejo que pateaba la ortografía y la gramática, César Vallejo que buscaba la innovación por todos lados. Es un César Vallejo del que sé muy poco. Sé que nació en Perú, sé que no pudo terminar sus estudios porque era muy pobre y luego trabajando como profesor logró terminar sus estudios universitarios. Sé que apoyó a la República Española con un libro maravilloso que se llama España aparte de mí, este cáliz, que tiene algunos de los poemas más hermosos sobre la República Española, y que en un poema escribió que moriría en París un día de aguacero, y poco después logró morirse en París un día de aguacero, salvo que en el poema decía que quizás sería un jueves, y César Vallejo murió un viernes. No me he interesado por su biografía porque me da igual su biografía. Lo que me importa es su poesía. Y voy a leer uno de los poemas que más me gusta, y si me emociona a la mitad me perdonan, por favor, que es Considerando en frío imparcialmente, que me parece que tiene unas audacias de lenguaje extraordinarias, pero sobre todo es de esos poemas humanos, y alguno de sus libros se llamaba precisamente Poemas Humanos, que nos dicen mucho de nosotros mismos y de lo que podemos ser. Y decía el compañero y amigo César Vallejo: considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza. Examinando al fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe lo que quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Esto es César Vallejo, qué barbaridad, es absolutamente increíble lo que puede hacer, lo que es capaz de hacer con la palabra. Lo único que se le parece en el mundo y que es mi segundo poeta favorito, por supuesto, es Lorca, es Federico García Lorca, pero no el del romancero gitano, sino el del poeta en Nueva York. El poeta en Nueva York, que es una colección de poemas estremecedora, brutal, que juega también con el lenguaje. Yo decía la semana pasada, hablaba yo del Bells de Edgar Allan Poe, y él hace lo mismo con el retintín de Iré a Santiago en el poema de En un coche de agua negra, iré a Santiago, y repite una y otra vez iré a Santiago y se convierte en una cantinela que te mete dentro del poema de una manera extraordinaria, con un dominio del idioma que no tienen muchos que andan vendiéndose de poetas. En fin, me dicen que nació en La Libertad, César Vallejo. Nació donde César Vallejo podía nacer donde le diera la gana. Bueno, y vamos a hacer un ratito de, ya sé que me faltan, a ver qué me falta. Uy, sistema político mexicano, qué miedo.
los nazis de Madrid. Bueno, eso lo dejamos esos dos para el final y vamos a ver si podemos hacer algo con con todo el chat que tienen ustedes por aquí, al que me tienen sometido y del que no he visto absolutamente nada. Mil disculpas, pero es que no tengo. Debería yo tener ayudantes, pero no tengo. Insisto, soy un hombre soy una orquesta de un solo hombre y me gusta así, siempre he sido así. Gracias a la otra persona que nos dio no me gusta, tenemos 98 me gustas y 2 no me gustas. ¡Qué maravilla! Ya llegamos a 100 y somos 165 los que estamos viendo, ya vi cómo se ve, cuántas personas están viéndonos y me impresiona muchísimo que haya 165 personas. Para ubicarlo, 165 personas en un lugar para escucharle en una conferencia es dificilísimo reunirlas. Uno hablaba generalmente ante grupos de 20, 30, 40, 50 personas. Muy raras veces ante un gran auditorio como lo hacíamos en Naucas, por ejemplo, pero tener 167 espectadores es espectacular. Me dice Antonio Samperio en el otro vídeo, dio una buena sugerencia para crear un movimiento genuino de izquierda, pero ¿cómo ganar la conciencia de la gente cuando la mayoría cree ciegamente en López y no oyen? Si la mayoría cree ciegamente en López, estás perdido. Yo no lo creo. Yo creo que es una creación de la propaganda, pero si tú crees que la mayoría de la gente está con López Obrador, estás perdido, ya no hay nada que hacer. ¿Qué me dicen? A ver, voy a tratar de... ¿Por qué se cree que los de izquierda están a favor del gobierno de China, incluso de hacer negocios con China? ¿China es de izquierda, es comunista, socialista o qué es? ¿Qué es? A ver, sí, la gente de izquierda está a favor de China porque China se dice comunista, pero al mismo tiempo practica lo que se llama el socialismo de mercado que se inventaron ellos, mediante el cual las bases del comunismo no las siguen. Es decir, los medios de producción no son propiedad del Estado ni son propiedad de los trabajadores, sino que hay una élite de millonarios, de empresarios que son los dueños de las empresas y que emplean a la gente. Y los trabajadores que trabajan en esas fábricas en Shanghái, pues no son los dueños de los medios de producción. Así que Marx al retrete. Luego, no hay una planificación centralizada de la economía porque la planificación la realiza el mercado. Hay intentos de planificación centralizada, hay cosas que se planifican centralizadamente como cualquier economía mixta, pero el funcionamiento de la economía china es un funcionamiento de mercado, es un funcionamiento donde qué se produce, cuánto se produce de lo que se produce, dónde se vende lo que se produce y cuánto va a costar lo que se produce, todo procede del mercado. O sea que no hay igualdad, no hay justicia, pero hay un gobierno autoritario absolutamente centralizado que decide todo, que durante muchísimos años incluso decidió cuántos hijos podías tener, que te controla con cámaras, millones de cámaras con reconocimiento facial, con desarrollo informático espectacular para poder controlar a todas las personas, que ha creado el carnet social mediante el cual tú ganas o pierdes puntos de acuerdo a tus comportamientos cívicos y qué tanto obedeces al gobierno. Ríete de lo que se le ocurrió a George Orwell en 1984. Yo no creo que sea de izquierda, yo creo que es una tiranía casi perfecta, ahora sí. Pero la gente dice, a ver, en México se llegó a ver el siguiente ridículo. El diario, la hoja parroquial de López Obrador, que es La Jornada, escribió que los anticomunistas se habían enojado al ver que funcionaba la vacuna rusa. Y tú dices, lo que cree este tío de verdad cree que Putin es comunista. ¿O no se enteró de que en 1989 la Unión Soviética se deshizo y pasó a ser una cleptocracia ultracapitalista neoliberal más brutal que todas? O le pone al LSD a cucharadas, o qué hace para creer que hay alguna relación entre la izquierda y Vladimir Putin. Y hay gente de izquierda que defiende a Putin porque hay que defender a Putin, porque es antiimperialista, pero sí es un imperialista de 3 pares de calcetines el señor, es un imperialista decidido y abierto, que ha tomado, por ejemplo, la península de Crimea por asalto
con una frescura que si lo intenta hacer Estados Unidos, habría gente en las calles. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Sobre el Hasél de las narices, a ver que me aclare yo, ¿qué estamos defendiendo? ¿El derecho a decir todo tipo de burradas o que se castiguen todo tipo de burradas? Yo personalmente, que se tenga derecho a decir todo tipo de burradas. Que tengan derecho a hablar Pablo Hasél, y que tenga derecho a hablar el general Beca, el bobazo este que quiere fusilar a 26,5 millones, que necesitas primero ponernos frente al paredón, y poner frente al paredón a 26 millones, así que sin que protesten, lo vas a tener medio difícil, generalito. Pero yo creo que deben hablar todos. De hecho, y voy a tocar el tema de esta reunión nazi que hubo, que fue magnificada por los medios de una manera absolutamente increíble, 300 chiflados ahí, hablando, además haciendo unas consignas antisemitas propias de 1932. Yo quiero que hablen, yo quiero que estén en la calle, porque es muy fácil ver lo ridículos que son, es muy fácil enfrentar sus palabras con la realidad, con la decencia, con la sensatez, con la lógica. Es muy fácil exhibir su falta de bases, es muy fácil ridiculizarlos cuando hablan públicamente. Cuando los prohíbes y hablan solamente en el sótano donde están clandestinos, el clandestinaje se vuelve interesante y además no están sometidos al escrutinio de la opinión pública. Y la opinión pública también soy yo en este canal. ¿Dónde quiero a los nazis? ¿Escondidos en la clandestinidad contándose cosas al oído sin que nadie los impugne? ¿O los quiero en la calle donde yo pueda decir, pero esta niña que anda hablando de que si los judíos son relevantes, si en España no hay siquiera? Chiquilla, que tu problema es con los terratenientes y el dinero viejo español que procede todavía de tiempos de la monarquía preborbónica, que son los mismos aristócratas los que tienen el dinero y son los terratenientes en el sur y los dueños de industrias en el norte. ¿De qué me hablas? Yo quiero que esa niña antisemita, esa niña nazi, esté en la calle porque puedo enfrentar sus afirmaciones. De otra forma no. Creo que se deben poder decir todas las burradas en forma de opiniones. Siempre lo repito. Cuando dices una mentira, no está protegida por la libertad de expresión. Cuando perjudicas a una persona, cuando dañas a alguien, cuando revelas sus secretos, cuando lo pones en peligro, cuando dañas sus negocios o a su familia, eso no está protegido por la libertad de expresión. Pero las opiniones y las ideas, yo creo que todos deben poder decir todas las tonterías que quieran. Prefiero que lo hagan en público a que lo hagan en secreto. Se puede decir que en el mundo en este momento hay lucha de clases. Si crees en el marxismo, sí hay lucha de clases. Si crees que Marx se inventó lo de la lucha de clases o interpretó como lucha de clases un fenómeno muchísimo más complejo, pues entonces también, pero no es precisamente la lucha de clases del marxismo. ¿Cuál es la diferencia entre anarcocapitalismo y neoliberalismo? No mucha. El anarcocapitalismo es extremo, pretende la desaparición total del Estado. El neoliberalismo lo que pretende es el adelgazamiento total del Estado, pero que sigue existiendo un Estado que proteja al mercado y que proteja a los empresarios y que cuando meten la pata todavía lo salve. Si el neoliberalismo pretende un libre mercado con ciertas condiciones todavía, hay una variación ideológica dentro de esas formas de liberalismo, desde el anarcocapitalismo al neoliberalismo, el ordoliberalismo, etcétera, que para uno que no está metido en las teorías resulta muy difícil a veces separarlos, diferenciarlos. Es como meterte en los líos de las diferencias entre los distintos grupos e interpretaciones marxistas. A menos que estés muy metido, no puedes materialmente decir la diferencia entre un castro-leninista y un sendero luminoso maoísta. Son matices que son difíciles para quien no está metido. Pero esto es interesante. ¿Qué opinas sobre la propuesta de liberar las patentes de las vacunas? ¿Sería posible? No. No es posible porque hay leyes. No es posible porque las leyes establecen que quien crea una innovación tiene derecho a explotarla para su beneficio exclusivo durante un periodo determinado. Esos son las patentes y esos son los derechos de autor también, los derechos de reproducción.
Si tú les quitas las patentes, estás haciendo un decomiso totalmente extralegal, acabando con sus garantías. Y el problema es que ellos hicieron las vacunas partiendo de que tenían esas garantías. Y no solo las grandes empresas, las empresas pequeñas como BioNTech, la que trabajó con Pfizer, esa famosa empresa de dos inmigrantes turcos que tomaron el trabajo de una mujer no me acuerdo de dónde era, pero de Europa del Este, sobre el ARN mensajero, y desarrollaron la vacuna con el apoyo de Pfizer, pero la desarrollaron ellos en su pequeña empresa. Esa pequeña empresa la desposees. A ver, se ha llegado a acuerdos, y esto es otra cosa que la gente no quiere manejar o no maneja. Se ha llegado a acuerdos para que los beneficios que obtengan las farmacéuticas de la vacuna sean bajos. De todos modos tratan de ganar dinero, sí, pero no es viable pensar en quitarles las patentes. No es viable por las leyes, no es viable por la justicia de esas personas que trabajaron para lograrlo, no es viable por quienes se jugaron el dinero, el prestigio, el tiempo, etcétera, porque la mayoría además de los que se lo han jugado han fracasado. La gran mayoría de los proyectos de vacunas fracasan. Están fracasando hoy en día. Todas las empresas biotecnológicas del mundo entraron a tratar de hacer su vacuna. La mayoría no lo han conseguido. Dinero perdido. Las que sí lo han conseguido, ¿merecen un reconocimiento? ¿Merecen algo a cambio de ello? ¿O merecen o no lo merecen? Y con los precios que hay, que son entre, creo que 5 y 37 euros la dosis, es decir, lo más caro, con la vacuna más cara, vendida en las condiciones más difíciles para inmunizar a una persona son 74 euros y lo más barato son 10 euros, el costo real no es elevado. Y hay que agregar los costos de producción, los costos de fabricación, los salarios de las personas que están en las fábricas, etcétera, etcétera, a todos los cuales les reconocemos que tienen derecho a recibir su salario, menos a los que lo crearon. Suena extraño cuando menos. Se les puede evidentemente pedir que no abusen y se puede y se debe controlar que no abusen, pero de ahí a negarles los beneficios del esfuerzo, a mí se me hace muy difícil, y legalmente sobre todo. Tu pregunta, ¿sería posible? No, no sería posible, sería romper el orden legal, romper las garantías individuales, que aunque sea por una buena causa, ¿qué tan indispensable es para lograr los objetivos de la vacunación? Si fuera indispensable todavía me lo plantearía, pero creo que no es indispensable. Es cierto que Canadá tiene sobrestock de vacunas, no que yo sepa, y nadie debe. Sí, con López Obrador parecen sectarios, sí. ¿Qué opina de la propuesta de AMLO al pedirle perdón a Xi Jinping por la matanza de chinos en México? Es que seguimos heredando culpas. ¿Qué culpa tengo yo como mexicano de la matanza de chinos que efectivamente ocurrió? O de la liga antijudía y antichina que hubo en el norte de México. Ninguna. No es mi responsabilidad. Lo puedo lamentar, pero yo no tengo por qué pedir perdón. Vamos, el hijo de un asesino en serie no tiene que pedir perdón por lo que hizo su padre. Puede lamentarlo, pero ¿cómo te atreves a decirle a la gente que vive hoy que es responsable, que tiene la culpabilidad heredada de sus ancestros? ¿Con qué cara? Y esto lo ha hecho López Obrador exhibiendo una incapacidad intelectual lamentable. ¿Con qué cara te atreves a decirles a los españoles de hoy en día que ellos tienen la culpa por lo que hizo la conquista española entre 1521 o la colonia española entre 1521 y 1821? Que la gente de 2021, 200 años después, tiene que cargar con la culpa de hace 300 años, hace 200 años. Óyeme, no. Yo usaba un ejemplo para esto en un artículo, en una entrada de blog que hice sobre indigenismo. Imagínate que yo me voy a Londres me voy a Bélgica. Tomo un avión a Bélgica, yo he estado en Bruselas, una ciudad preciosa, me bajo, pillo al primer belga que tenga a mano
y le meto una patada en las espinillas. Le meto una patada en las espinillas y le digo que es un desgraciado por la barbarie que cometió Leopoldo II en el Congo, que fue una de las colonizaciones más aterradoras de la historia. El tipo me va a decir, tú estás loco. O me voy a Roma y me bajo en el aeropuerto de Fiumicino y ahí había un señor, yo cuando estuve allí lo vi, había un señor diciéndote qué autobús tenías que tomar para ir a Termini, que era donde iba yo. Y voy al señor de la gorrita, muy simpático, que está recibiendo a los turistas, y le meto un bofetón y le digo, desgraciado, ustedes conquistaron España cuando los romanos. Y me va a decir, ¿pero de qué estás hablando? Yo no soy responsable de lo que pasó en el pasado. No soy responsable en lo más mínimo de lo que ocurrió antes. Y López Obrador, me van a perdonar, pero hay gente que me está golpeando la entrada de mi estudio y tengo que hacer una suspensión. Disculpe. Mil disculpas, pero alguien estaba llamando, casi tirándome, rompiéndome la puerta porque venía a verlo de una fachada. Le digo, no te das cuenta que no estoy contestando. En fin, trato de retomar. López Obrador le ha pedido a los españoles que pidan perdón por la colonia. Un truco muy sucio del populismo es echar la mirada al pasado, indignarse por los acontecimientos del pasado, presentar como una reivindicación relevante el asumir los asuntos del pasado y así no tocas los asuntos del presente. Hay una pandemia, pero no, le hemos pedido a España que ofrezca disculpas por lo que pasó hace 200 años. Y ya, oye, y esto de que no hay electricidad en México y está empezando a haber apagones y estás pidiendo que la gente no use electricidad después de salir del trabajo, después de las 6 de la tarde. Sí, bueno, sí, pero le hemos pedido perdón a China porque se mató, no recuerdo, 300, 400 ciudadanos chinos. ¿Perdón? No tiene absolutamente nada que ver. Es una forma de distracción que me parece despreciable porque implica que no peleemos solamente las batallas de hoy, sino que nos dediquemos eternamente a pelear las batallas del pasado. Las batallas y las culpas de todos y cada uno de los pueblos, porque ninguno ha sido perfecto. ¿Qué sentido tiene esto? Es una vergüenza que no atino yo a explicarme por qué. ¿Por qué no se da cuenta? Ya no López Obrador. ¿Cómo no se dan cuenta los seguidores de López Obrador, esa gente de izquierda que eran amigos míos, cómo no se dan cuenta de lo que se está haciendo y de lo que se está perdiendo? No lo puedo. Fernando Gómez, ¿cada cuándo hace un vivo como este? Todos los jueves a las 19 horas central europea, aquí estamos. Salvo que haya mucho trabajo, pero hasta ahora hemos podido hacerlo todas las semanas.
¿Quién más? Gracias por lo de excelente sonido. Y pregunté y hasta estaba ahí. Estoy al principio de la... Se habla mucho sobre un supuesto genocidio en China, pero no hay evidencia sólida de ello. México 40, tú eras el representante del gobierno chino. Opino sobre ese fenómeno que lo que está ocurriendo es una barbaridad, lo que está ocurriendo con los uigures, los campos de concentración. No sé si haya genocidio, pero que sí son campos de concentración, de reeducación, porque se está acusando a todos los uigures de ser terroristas islámicos, cosa que es un exceso que solo cometería el más brutal racista del mundo, que los chinos, el gobierno chino, no va por ahí. ¿Pablo Hasél debería ser indultado? No. Si debería ser indultada mucha gente antes que él. Lo que deberíamos hacer es cambiar las leyes. Pero cambiar las leyes es mucho más complicado y por eso no lo ha propuesto Podemos. Lleva varias legislaturas con presencia en el Congreso de los Diputados y sin embargo nunca ha propuesto la modificación del Código Penal. Pregúntese usted por qué. ¿Porque le aporta mártires? Probablemente. Y si no somos conspiranoicos, no lo han propuesto, pues son tontos. Pues si tanto yo creo que se debe proponer, yo he pedido que el Partido Socialista lo proponga porque creo que los delitos de opinión no tienen lugar en un mundo, moderno, ¿no? A ver, sigo. ¿Cómo entrenan al perro para tocar la tuba? No, el perro no la toca, él solo se duerme en el estuche de la tuba o se pone de pie sobre la tuba, como en esa fotografía. ¿Considera que los socialliberales y socialdemócratas pueden trabajar juntos en política? Sí, por supuesto. Creo que hay un buen grupo de liberales con los que se puede trabajar. De hecho, siempre favorecí, y nunca lo voy a negar y nunca lo voy a dejar de decir, siempre favorecí más el acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos que del Partido Socialista con Podemos. Pero Ciudadanos decidió que no quería pactar con el Partido Socialista por ningún motivo. Y entonces, por desgracia, el Partido Socialista tuvo que pactar con Podemos y siento que es un pacto que ya debería romperse. ¿Cómo es una amenaza el nuevo imperialismo chino? Con sus créditos, los créditos depredadores con los cuales se está apoderando de infraestructura en todo el mundo, igual de puertos en Sri Lanka que del petróleo venezolano. China te presta dinero para construir infraestructura y cuando no lo puedes pagar, y saben que no lo vas a poder pagar, porque si tuvieras acceso a los mercados financieros internacionales no tendrías que pedirle a China. Si le pides a China es porque ya estás verdaderamente en la calle de la amargura. Y le pides a China para construir infraestructura y cuando China te presta, sabe que no vas a pagar y cuando no pagas dice, no importa, yo me quedo con el puerto durante 99 años o me quedo con el petróleo durante 99 años o cosas por el estilo. Se oye mejor que otras veces, qué maravilla, porque hoy me acaban de poner verde un ingeniero de sonido, tú me dices que es ingeniero de sonido, que se oye horroroso y es terrible y debería yo callarme. ¿Qué opina de Agustín Laje? Sé poco de él, sé que es un libertariano, hijo putativo de Ayn Rand, pero poco más o menos, no sé nada. Siempre me dicen, ¿por qué no debates con Laje? Pues dile a Laje, a ver qué día, pero no quiere. No parece que esté muy por la labor. Por lo pronto, la otra chica que es de su cuerda, la guatemalteca, Gloria Álvarez, le he dicho yo directamente, le han dicho cuando estábamos en alguna discusión que tuvimos, le dijo a alguien, ¿por qué no debaten? Yo no debato con esa gente, pues vale. No tengo ningún problema, no tengo ninguna necesidad de debatir con ellos, no tienen espacio para debatir. O sea, es bastante lamentable su posición porque sus creencias son tan religiosas como las creencias de los marxistas. ¿Deberían penarse legalmente los comentarios antisemitas? No. No porque... Otra vez, porque si los penas legalmente los vuelves clandestinos y entonces no los puedes debatir libremente y no los puedes refutar abiertamente. Ideas tan despreciables como esas se refutan con una facilidad enorme. Yo recuerdo, y este es además un caso de antisemitismo del más absurdo. En México había un partido nazi que se llamaba Águilas Mexicanas y eran morenos
cosa que les decía, es que tú no has leído, tú no leíste Mi Lucha, ¿verdad? No eras candidato tú a ser parte de las SS, sino eras candidato a ser exterminado. Pero y un día fueron con una famosa escritora, una famosa crítica de arte mexicana que se llamaba Raquel Tibol, de origen judío, y le armaron un pitote en público cuando ella estaba dando una charla, porque los judíos estaban apoderados del dinero en México. Y ella se les enfrentó, a ver, ella no tenía problema en enfrentarse con cualquiera, era maravillosa Raquel, y se les enfrentó. Les digo, ustedes son imbéciles, aquí los que tienen el dinero y los bancos son los sirio-libaneses. Y es cierto, la comunidad sirio-libanesa en México ha tenido una gran presencia en la economía, en la banca, en las finanzas. Carlos Slim es sirio-libanés, de origen sirio-libanés, porque México recibió a los sirio-libaneses cuando fueron perseguidos, y qué bueno, como recibió a los judíos, como recibió a los chinos, y como recibió a los argentinos, como recibió a los chilenos, como recibió a los nicaragüenses, como recibió a mucha gente en otros tiempos. Entonces, ustedes saben quién tiene dinero, dime qué judíos tienen dinero en México. Entonces, estos no sabían responder. Los puso en un ridículo espectacular. Eso quiero. No quiero que estén por allí a escondidas convenciendo a los jóvenes de que, claro, la culpa de todo la tienen aquellos. Yo quiero que los racistas hablen. A ver, perdón por esto, ¿qué opina del planteamiento que indica que para que un país prospere y combata la pobreza se deben reducir los impuestos, eliminar los programas sociales y reducir el Estado? ¿Y cómo se combate la pobreza así? O sea, me vas a decir que el mercado tiene valores extraordinarios. La Internacional Socialista reconoce que el mercado tiene una función que cumplir, pero ¿qué interés tiene el mercado libre en acabar con la pobreza? La existencia misma de la pobreza le permite reducir los salarios. Si no tienes un Estado fuerte que controle salarios, que controle derechos laborales, que disponga leyes que protegen a los trabajadores en contra de las empresas, la pobreza es un valor importante para el mercado. Mientras tengas una gran cantidad de personas pobres, no te exigirán tanto a la hora que les des empleo, te van a dar las gracias, ¿no? Ningún país ha hecho eso en toda la historia, ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos, cuando ha tenido graves caídas económicas, las ha resuelto haciendo gasto público, programas sociales y con un Estado fuerte que permita sustentar el esfuerzo de toda la ciudadanía. Es un planteamiento tan soñador como la idea de que el Estado puede organizarlo todo, incluido el suministro de botones para hacer toda la ropa que necesita toda la gente de todo un país. Si en el extremo del Estado lo debe hacer todo y el mercado lo puede hacer todo, tenemos un espacio intermedio donde dices, no, mira, la razón establece que hay espacios de trabajo y de funcionamiento para tanto el Estado como para la iniciativa privada, controlada por la sociedad, como se controla todo, como se controla el tráfico, como se controla los programas escolares, como se controla cualquier cosa, todo en la vida tiene este control que crea la sociedad para que vivamos en sociedad mejor. En fin. ¿Puedes explicar más detalladamente la frase "la realidad objetiva existe" y qué es la realidad objetiva? Por favor, con todo gusto. La realidad objetiva existe, que es la camiseta. Por supuesto, aquí estoy vendiendo camisetas porque la situación es tal que vendo hasta camisetas. En la parte de abajo del vídeo está mi pequeña tienda en Teespring. La realidad objetiva existe quiere decir que la realidad objetiva existe, es decir, que hay una realidad independiente de ti que existe en realidad, aunque tú no quieras creer en ella. Es aquello que sigue existiendo cuando tú no crees en ello. La razón de ser de esa frase es confrontarse con la idea posmoderna, postestructuralista, de que es el discurso el que crea la realidad, que no existe una realidad objetiva, sino que toda la realidad depende de la percepción humana. Y
que tú construyes la realidad a través del discurso. Esta es la creencia fundamental del relativismo y del idealismo, que la realidad como tal no existe. Tú la has inventado, tú la has creado, se crea socialmente y se crea individualmente, y por lo tanto se puede alterar simple y sencillamente alterando la percepción y el discurso. Y entonces, la realidad objetiva existe es una forma de decirles no. Existe una realidad que es superior a tus creencias y a tus opiniones y a tu discurso. Una realidad que se mantiene cuando tú no la miras, que sigue estando allí y que puedes percibir de otras muchas maneras. Mi ejemplo siempre ha sido decirle al posmoderno de turno: te doy 2 minutos para que crees un discurso en el cual mi mano no existe. Al cabo de los 2 minutos te voy a meter un bofetón. Si en tu discurso puedes hacer desaparecer mi mano, efectivamente la realidad objetiva no existe. Pero si no lo consigues, quiere decir que hay una realidad independientemente de la tuya que te va a aflojar un par de muelas. Obviamente esto no quiere decir que vaya yo a pegar a la gente, tranquilos, simple y sencillamente establece que hay una realidad, que hay hechos reales que no dependen de la percepción. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos, hablaba yo hace un par de días en una entrevista que me hizo Gabriel Andrade, que les recomiendo mucho, por cierto, voy a poner el enlace más adelante en la descripción, de si son equivalentes los saberes ancestrales y la ciencia. Si una pócima sobre la que no hay ninguna prueba de que funcione es tan valiosa, debe tener la misma consideración que un medicamento que se haya probado que sí tiene un funcionamiento real. Y dices, no, hay una prueba, hay una serie de cosas que son pruebas que se demuestra realmente que funcionan, que se demuestra objetivamente que funcionan y que funcionan aunque tú no creas en ellos, y hay otras cosas que no tienen pruebas y por lo tanto no son realidad objetiva. Bueno, me voy a quedar, por lo que estoy viendo, me voy a quedar con todo el chat, que si son buenas personas y me los copian a partir de aquí, más o menos de que dice una vacuna dice una vacuna con un almacenamiento tan complejo como la de Pfizer requiere muchos recursos para llegar a todos los rincones del planeta. Sí es cierto, pero no es problemático. Alguien que dijo, es que no tenemos recursos, en todos los países se transporta hidrógeno líquido, en serio. y ese hidrógeno líquido está a temperaturas mucho más bajas, la tecnología existe y está allí. Y la vacuna contra el ébola que se está aplicando en Sierra Leona y en el Congo, la República Democrática del Congo, también se mantiene a temperaturas bajísimas y sin embargo se está pudiendo hacer. Muchas veces decimos eso, nos parece tan raro conservar algo a menos 60 grados que no nos ponemos a averiguar qué se conserva a menos 60 grados y son muchísimas las cosas a nuestro alrededor que se conservan y todos los países, hasta los más pobres, tienen acceso a esa tecnología. Así que por ahí no va el gran problema. Pero en fin, voy a dejarlo aquí. A partir de Margarita Borrero, que dice, me demoré en llegar, así que lo oiré más tarde. Bueno, lo oyes más tarde. Me encanta esta cita de los jueves. Si me copian alguien, copia todo el chat desde allí, desde Margarita Borrero, que acaba de llegar, bienvenida, para abajo, y lo podré comentar en la próxima ocasión, eso espero. Y, por supuesto, pueden dejarme sus preguntas en rvdsqs@gmail.com. Y voy a terminar con 2 preguntas. Daniel Pérez Ronzón me pregunta referente al sistema, ¿qué opinas sobre las diputaciones de representación proporcional? Que son las que se llaman plurinominales en México. ¿Qué razones podría tener cualquier país democrático para implementar en su sistema político este tipo de representación? ¿Qué ventaja tiene y cuáles son sus desventajas? Bueno, la representación proporcional es la que usan los países parlamentarios. Es decir, tú tienes una cantidad de escaños de acuerdo a la proporción de votos que obtuviste. No se trata de que solo el que gana la elección en tu distrito sea el representante. Porque, ¿qué pasa? Cuando un partido gana en un distrito determinado, se queda, aunque gane con una mayoría del 70%, hay un 30% de personas cuya opinión no queda representada en un legislativo. La visión opuesta es la visión parlamentaria, según la cual están representados todos los que tienen arriba de cierta cantidad de votos,
Y entonces el arco parlamentario se divide de acuerdo al porcentaje de votos que cada partido recibió. Y hay partidos que tienen muy poquititos votos, pero que tienen, que tienen representación. Y hay partidos que son muy chiquititos, pero como están concentrados en un lugar geográfico, tienen gran representación. Es el caso de los partidos nacionalistas vascos o los partidos nacionalistas catalanes. Entonces, tenemos una representación directa por mayoría simple y una representación proporcional. El sentido de la representación proporcional, y es el sentido por el cual se adoptó, se añadió al sistema político mexicano después de muchos años de tener solamente la elección directa de los representantes, tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores, es tener precisamente la posibilidad de que tengan voz en los órganos legislativos los partidos que no pueden ganar elecciones en ningún distrito, pero que representan a un porcentaje de la población que sería injusto que no estuviera representado y que su voz no fuera escuchada en los procesos legislativos. Esa es la razón. Que se ha usado mal, sí, bueno, también las listas parlamentarias se usan mal en los países parlamentarios y hay gente que sin no tener ningún mérito acaba siendo diputado y gente con muchísimos méritos pero que no está bien colocada dentro del partido, no consigue hacer avanzar su carrera política y ser representante popular. Son dos mecanismos que tienen problemas ambos, pero creo que el añadido de una representación plurinominal o de representación proporcional, además de la representación directa de que tú votas por tu diputado y el que gana ese es el diputado de tu distrito o es el senador de tu estado, de tu provincia, de tu región, etcétera. Creo que la mezcla es sana en cuanto a la pluralidad de los partidos, de los órganos legislativos. Yo no lo eliminaría del sistema político mexicano, porque una de las razones por las que se introdujo fue precisamente por la aplanadora que era el PRI, que ganaba hasta donde no se presentaba. En serio, era vivir. Cuando el PRI ganaba todo, siempre, era vergonzoso, era aterrador, era desesperante porque considerabas que toda acción política imaginable tenía como resultado la ruina absoluta. No ibas a poder influir en la legislación de tu país porque era inaccesible la representación legislativa a muchísimos ciudadanos que no pensábamos como el PRI. Entonces, Luego viene el de si son los certámenes de belleza un tipo de violencia hacia la mujer al promover los estereotipos de género. No creo. Es un tipo de violencia hacia la gente, las carreras de 100 metros planos, cuando la mayoría de nosotros no podemos correr 100 metros planos a la velocidad a la que lo corren los campeones. No están discriminándonos a todos los que no podemos correr una maratón o no podemos hacer el pentatlón. Es violencia contra mí el que haya un gimnasta que hace cosas espectaculares y además tiene un cuerpo perfecto. Se está favoreciendo injustamente al cuerpo perfecto y a la fuerza física contra mí, pobrecito de mí, que yo solo soy un comunicador que escribe libros. ¿Es violencia contra mí? No creo. ¿Promueve estereotipos? Estereotipos, sí, el deportista perfecto. Usain Bolt, sí, es un ejemplar absolutamente impresionante físicamente. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema allí? Si hay gente que quiere que la juzguen por su belleza y hay gente que quiere juzgar a otros por su belleza, está bien. ¿Quién nos va a decir que no debemos o no podemos hacerlo? ¿Quién quiere juzgar a uno porque corre más rápido o porque salta más alto? O que porque escribe mejores libros o porque no escribe ningún libro, o porque es el empleado del mes. Toda clasificación puede ser vista como una cuestión discriminatoria o violenta, pero se requiere una pobreza moral e intelectual brutal para hacerlo, creo yo. Cuando obligas a alguien a hacer algo que no quieres, cuando tienes un problema. Pero si todo es violencia, nada lo es. Si a todo se le llama violencia, resulta que lo que es verdaderamente violento lo has deslucido, lo has desvanecido, le has quitado la profundidad de su significado real. Banalizas la violencia cuando a todo le llamas violencia. Que no haya financiamiento para los concursos de belleza, probablemente estaría yo de acuerdo.
como no va a haber financiamiento para una serie de tonterías, pero solo porque me parece que es frívolo, y la frivolidad pues está bien para el que se la quiera pagar, pero no tiene por qué ser financiada por la sociedad. Pero violencia hacia la mujer, ese tipo de cosas que dicen personas del mundo woke que no están situadas en una realidad donde la gente puede tener libertad de opinar distinto que ellos. Y finalmente, hubo una aquelarre fascista en Madrid, con la ultraderecha, pero los medios amplificaron y la presencia del fascismo. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención. Le dieron demasiada relevancia a esta reunión de 300 marginales, y le dieron una gran voz a una chica de 18 años que dio ese discurso nazi. Que, por cierto, a ver si alguien me puede un día explicar por qué los llaman neonazis, porque yo no les veo lo novedoso, es decir, el neoliberalismo tiene elementos nuevos respecto al liberalismo clásico, sí, pero el neonazismo es el nazismo de siempre, es el nazismo con el que Hitler arranca la toma del poder a fines de los años 20. Creo que los medios han magnificado este acto y además no lo han discutido lo suficiente, que es para lo que yo creo que debería ejercitarse esa libre expresión. Ya lo dije, ya lo toqué el tema. Entonces, por allí creo que estamos mucho en el clickbait, que nuestros medios están en el clickbait, pero los medios de comunicación españoles son cada día más lamentables. Se ubiquen o finjan ser de derecha o de izquierda, me da exactamente igual. Tenemos una crisis de medios de comunicación que sirven a todos los intereses imaginables, menos a los intereses del público lector. A la gente cuyo derecho a saber deberían hacer efectivo a través de un periodismo sano, honesto, que busque la objetividad, aunque nunca la pueda alcanzar al 100%, y que no se vea siempre movido o por intereses comerciales o por intereses ideológicos. Porque esto se ha demostrado en muchas ocasiones. Cuando tienes buena información, la gente compra tu medio, la gente lee tu medio. Cuando manipulas, cuando eres un militante político, solo los tuyos comprarán tu medio. Por eso el New York Times lo lee la derecha y la izquierda, y por eso algunos periódicos solo los lee la derecha y otros solo los lee la izquierda. No son medios informativos, son cámaras de eco. Dicho lo cual, me voy porque ya nos pasamos 5 minutos, yo tengo que ir a sacar a mi perro, y además, si están en YouTube ya, pásense, busquen la transmisión en vivo, porque yo voy con mi hijo a ver la hora de la llegada del Perseverance a Marte. Se va a pasar directo por YouTube, no vamos a ver vídeo probablemente, pero vamos a tener toda la información de los sensores, del aterrizaje del Perseverance en Marte. El Perseverance es más que una sonda, es un laboratorio biológico extraordinario, con unas capacidades increíbles, metidas en un espacio muy, muy pequeñito, con la posibilidad de encontrar fósiles de vida antigua en un delta de los ríos marcianos. Así que ya terminó en vivo y con todo estos streamings del Rey va desnudo, y ahora es el momento de ver nuestra llegada a Marte. Muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche.